A continuación, en Órbita TV. Órbita TV, Canal 25. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano. En vivo por Órbita TV. Muy buenas noches, qué gusto para mí poder saludarlos a mitad de semana. Es miércoles 7 de junio del 2017. Como lo prometimos, nuestro invitado, el doctor Salvador Arias, es asesor del grupo parlamentario del FMLN, ha sido exministro de Agricultura y Ganadería en 1975-1976, posee un doctorado en la Universidad de Sorbona en Francia y también ha estudiado en Londres. Con él vamos a estar conversando sobre el estado de la economía, pero también vamos a presentar un libro que él ha tenido a bien a dar al país como una obra, que es la número 21, y se titula Regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar. De eso vamos a conversar ahora. Y por supuesto, tenemos que hablar de recurso de inconstitucionalidad que él ha presentado ante la Honorable Sala de lo Constitucional por la dolarización de la Corte Suprema de Justicia. Ese es nuestro programa en los próximos 60 minutos. Yo le invito a que me acompañe a través de Órbita TV y sus múltiples plataformas, como también www.lapagina.com.sb, en Facebook Live con el usuario Órbita TV y otros más. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto para nosotros recibirlo acá y poder conversar de lo que le apasiona, la economía y la historia. Gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo, siempre es un gusto estar contigo. ¿Cómo no, doctor? Doctor, esta mañana desayunamos con una fotografía que se publica en redes sociales y que lo ven a usted en una actividad tan cotidiana como estar en un supermercado. Y fue el alcalde de San Salvador que esta tarde ha hecho una defensa a su persona, manifestando que hay ignorancia para las críticas que se le hacen a usted. Tengo la fotografía en pantalla, pero realmente, ¿de qué se trata? ¿Por qué tienen que criticarlo a usted? ¿Qué de malo hay que usted vaya a un supermercado, señor? Mira, sinceramente me da risa. Para mí es una cosa que es motivo de risa. Y por otro lado, creo yo que demuestra la incapacidad de la política, de los políticos de derecha, de poder atacarme en el sentido, por cualquier sentido, por contenido de las cosas que digo, porque no soy corrupto, ¿verdad? Entonces se les acabó no tienen argumentos para contradecir todo un debate que hemos metido. Acuérdate que el inicio del debate de la corrupción lo inicié yo con un libro que se llama El Manual de la Corrupción de Arena, que por cierto te informo y le aviso a la población que en julio voy a sacar un libro adicional que se llama El Libro Negro de la Corrupción, para ver que la corrupción no es solo un problema de las personas que hacen la corrupción, sino que también de las instituciones dirigidas por las personas que dirigen las instituciones que son por constitución obligadas a proteger el erario público, pero que han encubierto la corrupción por siempre. Ese libro va a ser muy bueno, va a terminar de hacer. Yo pedí a la sección de probidad que me entregara todos los estudios que tenía que daban indicios de enriquecimiento ilícito y me los entregaron, y en base a toda esa documentación oficial he hecho este segundo libro que lo vamos a lanzar en julio. Entonces, las críticas que usted vaya a un supermercado es por la lucha contra la corrupción que usted ha desarrollado a través de la historia, a través de la sistematización de todo lo que se ha perdido en el país. Y de la lucha contra este sistema, y la lucha contra esta burguesía. Yo me acuerdo que en 1974 se pusieron de moda la exportación de carne en este país. Sí, señor. Y entonces habían dos mataderos y querían acabarse el acto nacional. Y yo me acuerdo que en el ministerio les puse el límite que no podían exportar la carne indiscriminadamente porque no se acabara el acto nacional. Usted era ministro de Agricultura y Ganadería. En ese entonces era subsecretario. Después fui ministro. Igual me acuerdo que le prohibí, decidimos construir la capacidad para que el Ministerio de Agricultura produjera la semilla mejorada y se le diera costo a los campesinos.
Me acuerdo que la familia Cristiani se molestó mucho y les dije, bueno, exporten ustedes, pero aquí se le va a vender a costo a los salvadoreños, porque el resultado es que el Ministerio de Agricultura produce la semilla básica y se la daba casi regalada, y esto solo lo hacían reproducir y hacían el gran... Se han hecho millonarios a base de la corrupción, pero de complicidad con el Estado. Entonces yo vengo desde 1973 de confrontar esta burguesía, esta oligarquía de antes, que hasta ahora sigue siendo una, yo le llamo la burguesía oligárquica, ¿verdad? Y que, claro, es una lucha que después se vuelve más feroz, más fuerte, porque ya no soy yo como un funcionario por accidente, además como militar, ¿verdad?, donde yo todavía no tenía una afiliación política, y después me meto en la revolución, y entonces ya la lucha agarra una dimensión mucho más frontal, y eso es lo que sigue. Entonces, por suerte, yo he trabajado porque a la par de trabajar en la revolución, formarme, porque yo creo que los revolucionarios tenemos que formarnos, porque tenemos que desarticular los argumentos de la derecha y construir nuevas visiones para poder transitar hacia una mejor sociedad para este pueblo salvadoreño que ya realmente está en una situación muy crítica. No solo ya el pueblo salvadoreño, sino que hasta sus instituciones. La democracia burguesa de este país está en crisis. El Estado salvadoreño está en crisis financiera, no tiene salida en el modelo neoliberal, porque la corrupción se los acabó, la dolarización se los acabó, los tratados de libre comercio se acabó al productor nacional. Entonces es un modelo perverso que metieron los areneros, establecer una política fiscal para ellos enriquecerse y que el pueblo pague impuestos. Tú sabes que los hogares salvadoreños, por cada dólar que reciben de ingresos, pagan 25 centavos de dólar de impuestos, o sea, tienen el 25% de fiscalidad real. En cambio, las empresas, por cada dólar de utilidad que tienen, solo pagan 4.3 centavos de impuestos. Entonces, claro, el país está al revés, en términos de un país que pudiera buscar posibilidades de desarrollo. Doctor, por eso aquí no hay inversión. De acuerdo. Doctor, usted tiene claridad que estamos cumpliendo 8 años de un gobierno del FMLN. Y usted ha mantenido una lucha permanente. Estamos cumpliendo 16 años desde la dolarización con 49 votos ante la Asamblea Legislativa. Y usted, juntamente con organizaciones sociales, ha tenido el valor, el coraje, 16 años después, de ir a la Corte Suprema de Justicia y presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad, el cual tiene amparado la asistencia de 2 abogados constitucionalistas en este libro que usted ha titulado Regreso del Colón a El Salvador y el derrumbe del imperialismo del dólar. ¿Por qué este recurso sí puede ser diferente a los otros 3 que presentaron en su momento? Y usted ha hecho un estudio sistemático sobre los beneficios, sobre los paradigmas que se nos dijo del bimonetarismo, que al final no llegó. Precisamente, mira, nosotros en el equipo, con los 2 constitucionalistas, estudiamos los recursos que se pusieron. La realidad que había un argumento de fondo en el sentido de que esto no había sido debatido, pero la Asamblea Legislativa dijo que sí, que había habido una reunión, pero además los otros argumentos que se daban eran argumentos que uno puede decir que estaban un poco tempranos, porque todavía no se habían visto los efectos. Y desde un punto de vista económico no fue totalmente bien argumentado, pero es que era difícil porque estaba comenzando el proceso, ¿verdad? Era más hablar de expectativas que de realidades objetivas. Y además los argumentos que yo leí, las respuestas de Flores como presidente de la Asamblea Legislativa en esa época. Y el doctor Juan José Dabú, ministro de la sí, de Hacienda, y la secretario técnico de la... Decían tonteras, y como ellos manejan la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, pues desecharon algo que evidentemente es inconstitucional, porque sí las inconstitucionalidades fundamentales estaban dichas ahí, pero no se habían demostrado en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, la no circulación del colón. En el 2001 todavía circulaba una buena cantidad de colones porque no lo habían retirado todos. Pero de hecho la ley establecía negarle la circulación, porque el artículo 5 de la ley te dice que si tú llevas un dinero al banco en colones, automáticamente te lo quitaban y te daban dólares. Entonces el retiro se fue dando al grado que, vamos a ver más adelante, ahora no hay colones, pero además no pueden haberlo por varias razones. Primero,
tú no puedes ir a comprar en ningún lugar con colones. No te lo acepto. Segundo, tú no puedes ahorrar en colones. Tú no puedes hacer un trato de un alquiler de vivienda o comprar un vehículo y decir que vas a hacer un contrato en colones. Cualquier O actividad sea, económica. no existe el colón como moneda, aunque se dice en la ley que el colón es de libre circulación y que existe. Pero eso es una existencia en la ley, que es una existencia fantasma, porque no existe el colón como moneda. La moneda tiene funciones. Entonces nosotros hicimos un análisis detallado de los 16 años. Este libro es un libro muy extenso, que realmente tiene 3 partes. La primera parte es un análisis sobre la situación de la economía del dólar a nivel mundial. El imperio. El imperialismo del dólar, como le llamo yo, ¿verdad? Fase superior del capitalismo en el siglo XXI, ¿verdad? Que va para afuera. Va para afuera no porque lo diga, sino porque todo el proceso que existe a nivel mundial, el desgaste del dólar a nivel mundial es muy grande y hay una recomposición. Además, la crisis financiera mundial. En los 2 primeros capítulos ustedes pueden ubicarse. En la primera parte, ¿quiénes manejan el mundo? Ahí está la estructura de quiénes manejan el mundo. Son 10 familias. Esas 10 familias manejan el sistema financiero, las principales transnacionales, los holdings más importantes transnacionales, 50, que manejan todas las redes de empresas. Y después están los gobiernos, que son los instrumentalistas de las decisiones de estos señores. Y están los organismos financieros internacionales, están Naciones Unidas, que son mecanismos para instrumentalizar lo que los dueños del gran capital son, esa oligarquía financiera que existe, burguesía oligárquica mundial que existe en el mundo, ¿verdad? Que son conocidos, ahí están los nombres y apellidos. Después de eso hacemos un análisis rápido de cuál es la situación del mundo, el nivel de especulación que hay. Hace un alto con Ecuador y Argentina. Esa es la segunda parte. Okay. Entonces, después de terminar esa ubicación y todo lo que hay un proceso de reorganización geoeconómica y geopolítica en el mundo por la crisis del capitalismo, ¿verdad? Ahí está explicando los 2 primeros capítulos. Después, la segunda parte del libro, decidimos estudiar casos concretos de dolarización en América Latina. Primero hacemos una visión general de América Latina. Ahí está Panamá, que es un caso muy especial, diferente, que no tiene nada que ver con la situación nuestra. Panamá nació dolarizado como país, realmente, ¿verdad? Pero después estudiamos Argentina y vemos cómo el caso de Argentina, cuando logra desdolarizarse, ¿verdad? Que tenía las 2 monedas ahí, pues realmente estaba dolarizado, atado totalmente. Argentina se recupera y sale de la crisis. Y un país que estaba con el 53% de desempleo, que la estaban saqueando, le sacaron 165 mil millones de dólares. ¿Se acuerda del padre de la dolarización? Cavallo. Cavallo. ¿Vivo acá? Sí. Sí. Entonces, todo eso la crisis se resolvió cuando mandaron al carajo al dólar y al Fondo Monetario Internacional. Y a los organismos financieros internacionales renegociaron la deuda, se declararon incapacidad de pago y el país empezó a cambiar. Y ahí pueden leer ustedes cómo cambió el país, no solo en términos económicos, sino que también en términos sociales. Y ahora que vuelve la derecha neoliberal, ahí va para atrás otra vez Argentina. Porque esto, las perversidades del modelo, ¿verdad? Y la dolarización, eso era un instrumento. Después está el caso de Ecuador, que es un caso diferente. Es más, algunas compañeras y compañeros del partido han ido a visitar Ecuador y han dicho, no, mira, que ¿por qué vamos a dolarizar si Ecuador está dolarizado? Sí, les digo, pero Ecuador no es El Salvador. Yo he criticado y critico a Correa que no haya desdolarizado. El PH. ¿Por qué no? Sí, PH, sí, doctor en economía, en una universidad norteamericana. ¿Por qué no desdolarizó? Porque él no quiso meterse en pleitos con los organismos financieros internacionales, pero porque él tenía el petróleo, entonces, y además tenía fuertes remesas, ¿cómo se llama? Que venían de Europa, sí. Porque de España fundamentalmente. Y además, Ecuador es un caso de dolarización diferente. Ecuador, cuando es dolarizado, ya estaba dolarizado el país, porque antes de que se diera oficialmente la total dolarización, habían abierto los espacios para que la gente tuviera cuentas de ahorro, hiciera valores en dólares. Entonces, ya habían dolarizado el 60% de la economía, funcionaba en dólares.
Entonces usted tenía una moneda fuerte que manejaba el 60% de la economía financiera, que competía con una moneda débil del sucre y que por eso les creó la inflación. O sea, eso creó la inflación, el haber estado ya casi dolarizado. Entonces dijeron, reduzcamos la inflación, dolaricémonos del todo. Y yo le digo al expresidente Correa, si usted hubiera invertido los miles de millones de dólares que le dieron los altos precios del petróleo y hubiera invertido los miles de millones de dólares de las remesas, hubiera impactado el desarrollo de Ecuador. Pero no, lo usó para mantener la dolarización, porque la dolarización tiene un costo. Es más, ahora que cayó el petróleo, que cayó las remesas, Ecuador ha entrado en un proceso parecido al nuestro. Ellos pusieron un tope de no endeudarse más de 30%, ya lo rompieron hace rato y no tienen salida porque no tienen divisa, ¿verdad? Entonces, es más, la dolarización le ocasionó a Ecuador. Antes era un gran exportador de flores, de banano, de mariscos, y todo eso lo perdió. Era de los grandes exportadores de Europa. Bueno, aquí cuando venía Correa traía flores. Sí, entonces para mí Correa como economista falló, porque pudo haberle inyectado miles de millones de dólares a su país y lo hubiera dejado diferente, como lo ha dejado ahora, que ya está en un proceso de crisis. Perfecto. Eso así es. Y ahí están los números oficiales de Ecuador, en el capítulo, creo que es el capítulo 4. Doctor, voy a hacer la primera pausa. Sí. Vamos a seguir conversando de este libro que presenta el doctor Salvador Arias, que ya está en todas las librerías, y que lo hacemos un paralelismo con este recurso de inconstitucionalidad que él ha presentado. Vamos a la primera pausa. Cuando volvemos también nos acercamos a la eficiencia o ineficiencia del ministro de Hacienda del partido FMLN, que el señor Salvador Arias no se cansa de decir que es el momento de cambiarlo. Volvemos. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Quiero enterarme de todo antes